entramos en nuestro segmento de Legal en Redes y está con nosotros el abogado Augusto Ho para conversar sobre el riesgo del Internet, bueno, de las cosas del Internet. IoTs o IoTs, ¿cómo sería la pronunciación correcta? Bueno, por siglas en inglés es IoT, okay. Internet de las cosas, ¿sí? El concepto es un concepto que viene de hace aproximadamente el año 1999. Hace referencia que muchos aparatos nuestros en casa están conectados o podemos conectar a la internet y telemáticamente, o sea, a distancia, podemos activarlos, por ejemplo, graduar la temperatura del aire acondicionado o del refrigerador o prender el jacuzzi, etcétera, etcétera. Todo esto a distancia, pero evidentemente conectado a la red de internet. Ok, entonces estamos hablando de riesgos. ¿Cuáles serían esos riesgos principales, si nos pueden mencionar, para irnos como alineando en el tema de los IoT? Ok, el tema va de la siguiente forma. Si nosotros utilizáramos todos nuestros haberes, nuestros equipos, nuestros aparatos, nuestros enseres en casa, llamémoslo así, manualmente, obviamente el riesgo sería nulo o mínimo. Okay. Pero como estamos conectando muchos aparatos electrónicos de nuestro diario vivir a la red de internet, es muy susceptible y vulnerable de que pueda ser interceptado. Por ejemplo, algún gracioso puede entrar a tu sistema y subir la temperatura de tu congelador o prender el aire acondicionado cuando no estás en casa, etcétera, etcétera. O sea, puede hacer una serie de intervenciones a distancia con los equipos que están conectados desde tu casa. ¿Eso es por tener varias conexiones al mismo tiempo? Sí, evidentemente el aparato que tengas conectado a la red para utilizarlo de esta forma o activarlo a distancia son vulnerables de este tipo de ataques, si lo queremos llamar así, y puede ser muy delicado en su momento que corramos ese riesgo. Pero estamos hablando que serían entonces profesionales para que puedan manejar este tipo de cosas, porque no cualquiera podría lograr llegar hasta ese nivel de interceder así, o no se necesita conocer mucho de eso. Bueno, la verdad que sorprenderían, porque mientras más avanzamos, más nos damos cuenta que las personas o los nativos digitales que llamamos están acostumbrados a lidiar con tecnología hoy día y de pronto les es muy común a ellos o les sería muy fácil, ¿verdad?, ingresar a los sistemas. Precisamente de ahí quiero entrelazar otro tema que va paralelo, que es un tema de privacidad, que es un tema que yo hace mucho tiempo vengo proponiendo en sociedad. No es un tema ni de técnicos ni de abogados, exclusivamente un tema para todo o todas las personas. En este caso cobra mucha más vigencia. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos hablando de nuestro hogar, de aparatos electrónicos que están conectados a nuestras casas, y estos aparatos pueden estar recabando información, aunque no lo creamos, de nuestro diario vivir, o sea, nuestra conducta, nuestro comportamiento en sociedad y en este caso en nuestros hogares. Eso es, de alguna manera, invadir la privacidad del individuo si se hace indebidamente. ¿Qué sucede? Y pongo un ejemplo que se está dando muy recientemente. Seguramente ustedes para Navidad, o por lo menos yo lo he visto, creo que el regalo predilecto para la Navidad fue aquel aparatico que barre la casa sola, ¿no? Es como un robot que va rodando así por casa. No voy a decir marcas ni nombres, pero es un aparatico que suena inocente, ¿ya? Pero de este aparato ya hace un tiempo en otros sitios estuvo llamándose la atención porque este aparato fue evolucionando. No es un nuevo, ese no es un objeto nuevo, tiene más de 15, 20 años en el mercado, pero es un aparatico que en la evolución del mismo ha desarrollado la capacidad de medir datos dentro del hogar. En pocas palabras, ese aparatico que va rodando en la casa cuando usted no está, él sabe cuál es la temperatura de la casa, las dimensiones de la casa, ¿verdad? Qué tan frecuentemente se utiliza la casa porque encontrará más o menos suciedad, o si hay una persona en casa porque detecta pasos, ¿verdad?, en la casa. Entonces, esos son datos muy delicados que el aparatico puede ir reportando, y el problema está, repito, el tema de la privacidad. Hasta dónde esa información que está recabando ese aparatico puede estar llegando en las manos indebidas. Wow, de verdad que es bastante delicado, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y pregunta, ¿qué tipo de persona, y creo que es más o menos la pregunta que hizo Sarabello anteriormente, ¿qué tipo de persona tiene acceso a este tipo de aparatos? Bueno, repito, es inimaginable la cantidad de personas que están interactuando hoy día con tecnología, insisto, desde temas muy sencillos como temas de repente más complejos. Pero casualmente un tema que nosotros tenemos que tomar en consideración es que, ahora que hablé del aparatico y de nosotros como usuarios, como simples personas que interactuamos con estos aparatos, debemos tener en conciencia, repito, el tema de privacidad. Quiero ligar con este tema
no es una moda, es una reglamentación en Europa que está en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, donde se obliga a las empresas, a los individuos, a diseñar programas, aplicaciones, software, equipos, tomando en consideración la privacidad desde el diseño. O sea, cuidar de que los temas de privacidad de nuestros datos estén protegidos desde que se diseña ese aparato o de que se desarrolle una aplicación para nuestros teléfonos, tomar en consideración toda la cadena, preservando siempre los datos del individuo. Yo estoy viendo aquí, por ejemplo, la cocina, ¿no? Nos están torturando con estos olores, pero le pongo un ejemplo en función de ello. Si el plato al final lo consumo y me contamina, me intoxico, no le puedo echar la culpa al plato final. Sin descuidé los pasos previos, si compré las verduras y no las lavé, si no limpié adecuadamente, si no seleccioné el marisco fresco, si no limpié los utensilios, si la tabla de cortar no la había lavado previamente. O sea, es un ejemplo para decirnos que todos los pasos previos a la creación de un programa, de un equipo, de un sistema en general, tiene que tomar en consideración a futuro los datos de privacidad del individuo. ¿Existe algún caso comprobado, por ejemplo, en el que se haya vulnerado la privacidad de una familia a través, por ejemplo, de estos aparatos de limpieza? De que alguna otra persona haya tenido acceso a información o a un video de la familia a través de estas cámaras que están instaladas, pues, digamos, a través de televisores o computadoras. Mira, la literatura no nos reporta exactamente por casos que se hayan documentado, pero no quita que se estén dando. Precisamente le llamado atención es una alerta a lo que puede suceder. Para porque evitar. no es, así es, no es un asunto de extrañar, está allí y puede suceder. Y la parte legal de esto, repito, es cuidar la privacidad de normas que la protegen, pero además de estos aparatitos en particular, existen muchos otros precedentes de cámaras, ¿verdad?, en ciertos lugares, que eso ya es todo un tema a desarrollar, porque hay ciertas tomas que son permitidas como imágenes públicas y otras que no. ¿Sí? Ahora con esta modalidad de departamentos o viviendas que se rentan por aplicaciones, uno está habitando un apartamento de una persona extraña o de un corriente y no sabe hasta dónde puede estar siendo vulnerada su privacidad si existe una cámara escondida en la habitación. Y que uno ¿no? tenga ni idea. Abogado, recomendaciones entonces para tratar de evitar este tipo de situaciones, porque si bien es cierto, quizás no estamos al 100% informados y obviamente pues caemos inocentemente en este tipo de hechos pues que son delicados también. Mire, esto es para el diario vivir. Hace unos minutos, antes de venir acá, me mandaba un mensaje a una buena amiga, Lili Medina, que por favor introdujera el tema también para personas de la tercera edad. Y repito, esto no es para los jóvenes ni para los chicos, es para todas las familias, todas las edades están involucradas en esto. ¿Qué prevenciones podemos tener, señores? Tengan siempre presente el tema privacidad de su información personal. ¿Quién está en casa? ¿Quién no? Temas de cuentas bancarias, estados financieros. O sea, es un tema que implica toda una cultura de proteger nuestra información y en este caso, aunque parezca inverosímil, nuestros aparatos también con los que lidiamos diariamente pueden estar espiándonos, entre comillas. Y el tema no es solamente eso, sino en manos de quién cae esa información, porque podría ser, en efecto, mal utilizada. Entonces, las reglas van por ahí o las prevenciones van por ahí. Nosotros somos el primer anillo de seguridad de nuestra información personal. Debemos ser muy cautelosos al momento de dar información, para qué quieren esa información o cómo se va a procesar o quién va a ser el responsable de esa información. Yo creo que eso precisamente también lo hemos tocado aquí de siempre hacernos la pregunta porque no estamos acostumbrados a realizarlo de esa manera. De hecho, en cualquier tipo de actividad, una vez nos solicitan información personal, por decir, llenamos todos los datos, pero tengo entendido, hasta por llamadas telefónicas que nos dicen, te estamos llamando de tal lugar, necesitamos tu información, tal, y uno inocentemente responde todo eso y en efecto pues puede estar relacionado con este tema prácticamente utilizar todo lo que es tu información, ¿no? Que debe ser privado, por supuesto, y que uno en el momento pues se deja llevar por esos 5 minutos. Sí, así es. Que de verdad que es delicado. Y, mire, y ya estamos viendo que en este caso, el ejemplo que pones es información que voluntariamente damos, inconscientemente, pero la estamos dando nosotros mismos. Pero ojo, también estamos hablando de una fase, de lo que hablamos hace un momento, de que involuntariamente o sin saberlo desconocemos que hay equipos de nuestro diario vivir que están recolectando información nuestra, Claro, data nuestra, y nosotros no tenemos ni la menor idea cómo se está utilizando, ¿sí?
Wow, Claro, a tener cuidado con eso. En algún momento hicimos algunas pruebas con los correos electrónicos acá para ver, porque resulta que existe una aplicación que te dice si tu correo electrónico ha sido vulnerado o no, o si está, ¿sabes? O si puede ser, dependiendo creo que de los caracteres. Y a mí me gustaría hablar de algo muy básico, porque estamos hablando de, yo sé, de la privacidad de ciertos aparatos, ciertos dispositivos que tenemos en casa, pero al momento de compartir información que puede ser vulnerado o información importante, los primeros responsables somos nosotros. Y vámonos a una práctica, abogado, muy sencilla, y es el tema de las redes sociales y su utilización. Como nosotros a veces, sin pensarlo, compartimos información del lugar donde vivimos, dando la dirección en la calle, hacemos videos y que si una persona te está haciendo seguimiento puede darse cuenta de cómo es la estructura completa de tu casa por dentro, puedes saber en qué colegio está tu niño, puedes saber la edad de tus hijos, nombre, apellido, cuándo estás de viaje, cuándo no. Entonces estamos compartiendo tanta información y perdemos el sentido de la privacidad en el tema de las redes sociales, y eso es algo que es responsabilidad meramente nuestra. Bien, definitivamente hablar de redes sociales y datos personales es todo un universo, ¿no? Nos tomaría unos 20 programas hablar de eso. Pero en efecto, nosotros mismos, insisto, y bien lo has mencionado, somos los primeros garantes de esa información. Nosotros regalamos mucha información privada nuestra por hacer la exhibición en redes sociales, por hacer taquilla, como se dice comúnmente. Claro. Pero estamos, repito, regalando información que inocentemente lo hacemos o divertidamente lo hacemos, pero en efecto podemos estar dando información más allá de la que sea necesaria. Y repito una vez más, todo va a depender en manos de quién caiga esa información. Ahora, abogado, tengo una pregunta ya para finalizar y estar bastante claros en estos. Si bien es cierto, hay cosas que podemos evitar para que esto suceda. Sin embargo, si vamos a utilizar algún tipo de aparato, existe la posibilidad pues de buscar esa forma de ponerlo seguro para que no absorba esa información, o esto ya es simplemente no tenerlo o no contar con ello. Fíjese, yo aprendí hace mucho tiempo que en tecnología e internet no hay nada seguro. Okay. Siempre hay una posibilidad de vulneración por el motivo que fuese. O sea, siempre somos en alguna manera susceptibles de que ingresen a nuestro sistema, de que puedan por una puerta trasera, como dicen los técnicos, ingresar y usurpar algún tipo de información. Ciertamente va a ser una cuestión de conducta nuestra, de costumbre nuestra, de no dar más allá información de la que queramos, e inclusive los propios aparatos, como dije hace un momento, revisar que estén fabricados y diseñados con estos fundamentos o estos principios de privacidad desde el diseño. Claro, comprendo. No, sí lo mencionaba porque por lo menos en casos de correos de celular y estas cosas, pues se tienen estos apps que de hecho nos han conversado aquí, que ayudan en el tema de la protección de tus contraseñas, etcétera. Y todas estas cosas que pueden como minimizar ese riesgo, ¿no? Pero claro, si estamos hablando ya de este tipo de aparatos, pues la cosa va bastante avanzada y en efecto quizás no se tiene algo así en específico, sino más bien tendríamos que tomar nosotros la decisión si queremos estar expuestos o no. De verdad, abogado, mil gracias por habernos acompañado. ¿Alguna otra recomendación que quiera agregar? Bueno, simplemente no es para asustar, es para llamar un poco la atención, advertir un poco. Internet de las cosas es un mundo maravilloso, es cierto, es poder manejar tu vida a distancia, ¿sí? Ya lo hacemos en alguna manera con nuestros equipos, ahora nuestros hogares también lo podemos manejar, pero ojo, siempre hay un riesgo en todo esto. Y a mayor cantidad de equipo conectado, mayor es el riesgo definitivamente. Gracias, abogado Jo, por habernos acompañado en esta mañana.